Ya, entonces lo que les he pasado es básicamente las librerías que vamos a usar para esta sesión. No sé cuán familiarizados estén. Obviamente la primera línea es para borrar la memoria. Vamos a cargar la librería ggplot para justamente hacer gráficos con esta librería. La particularidad de las bases de datos que vamos a utilizar es que son bases de datos que tienen formatos o que tienen fechas, ¿no? Entonces, es una base de datos con información asociada al tiempo, ¿no? Es una base de datos así temporal, digamos, ¿no? Tiene mucha información o tiene información de los casos por país en días, entonces esta librería Lubridate nos va a ayudar justamente a trabajar con los días. Eh, la librería DPLR en algún momento la hemos empezado a ver, pero de todas formas esta librería tiene un poco la idea de utilizar otro tipo de manejo o otro tipo de estructura para el manejo de la información. O sea, está un poco más orientada a utilizar el operador pipe, que vamos a ver si en algún momento la podemos utilizar. Pero igual la cargo ahí por si acaso. Y otra librería que es útil para el ggplot es este HRBR Teams, que es una librería que en realidad habilita algunos temas para la librería ggplot. No es una, no hace nada más que eso, digamos. Es una librería de apoyo o de soporte a la librería ggplot. Entonces, a ver, estas tres líneas bueno, estas cuatro siguientes líneas, ¿no? El BDC, BDD, BDR y AUX, son líneas que cargan el archivo CSV que genera el Instituto de Jobkins, donde de alguna manera este instituto es el que tiene la información más actualizada y de la mayoría con una cobertura más amplia en todo de esto del COVID. Entonces, lo que hace básicamente estos tres primeros, al menos, el BDC lo que hace es carga la base de datos de contagios al día de hoy, digamos, ¿no? O a la última fecha que tengan actualizada, que en este caso sería seguramente es al 5 de mayo, digamos, ¿no? Hoy que estamos 6 es la base de datos que presenta ya debe estar al 5 de mayo. Estos son BDC contagios. El BDD lo que hace es cargar la cantidad o la base de datos de muertos, ¿no? De muertes por país o por ciudad, según cómo está esta base. Y el BDR es una base de recuperados, ¿no? Es la base de recuperados. Igual, ¿no? De todos estos lugares. Eh, no hay nada extraño en lo que estoy haciendo acá. O sea, lo único que estoy referenciando para utilizar estos comandos es el read csv, que es para llamar a un csv. Y el CSV en realidad está almacenado en todo este enlace que ustedes ven dentro de esta URL. Porque en el GitHub que tiene el Instituto de Jobkins tiene justamente archivos CSV, ¿no? Entonces, lo único que hago es cargar el archivo CSV que está contenido en un repositorio de GitHub. Y el SEP lo único que le estoy diciendo es que lo que separan a las variables en estos CSVs es de tipo coma. Y finalmente este archivo auxiliar eh, lo voy a usar por una razón, o sea, lo uso por una sencilla razón, y es porque si nosotros vemos, voy a utilizar acá el comando head para ver la cabecera de alguna de estas bases de datos. Voy a poner BDC, por ejemplo, la base de datos de contagios. Cuando exporto el BDC, el BDD o el BDR, eh, la estructura de la base de datos es de esta forma, ¿no? La estructura de la base de datos es de esta forma. La primera variable es como que esta idea de provincia o estado. La segunda es esto de country o región. Después tiene información de la altitud, longitud. Y a partir de la quinta variable, ¿no? Están los casos reportados. Pero las fechas, ¿no? Las fechas están como nombre de variables, están como los nombres de las variables, ¿no? Por ejemplo, acá x1.22.20, ¿no? Esta es en realidad la fecha del 22 de enero del 2020. La siguiente será el 23 de enero del 2020, 24 de enero del 2020. Las fechas están como nombres en esta base de datos.
No es muy útil tenerlo, o sea, tener esto de esta forma, no es de lo mejor. Para eso podría jalar el nombre de esto y transformarlo de alguna manera, pero una opción es, por ejemplo, em, leer, ¿no? En este auxiliar lo que hago es leer la misma base de datos, pero como una opción de este auxiliar le pongo que la cabecera, ¿no? Le pongo acá header igual false. Le digo que en esta base de datos no considere la primera fila como los nombres de las variables. Entonces lo que voy a tener en el aux cuando lo cargue, se veo en la cabecera del aux, voy a tener los nombres de las variables, es un nombre genérico que le da el ERE, ¿no? B96, B97, aquí está, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5. Las fechas ya no están como los nombres de la base de datos, sino están en la primera posición de la base de datos, no están justamente en la primera parte, no están como si fueran la primera observación está esos nombres. Eso me sirve porque este formato de fecha es un poco más útil que tenerlo de esta manera, ¿no? Acá lo tenía como x5.520 y si hago solamente el aux lo tengo en un formato un poco más limpio, ¿no? 1.2220 por ejemplo. Entonces, por eso exporto esto del auxiliar para un poco trabajar con los nombres de estas variables para después hacer alguna cosa con esto, ¿no? Entonces, el primer trabajo de esto es un poco trabajar con la base de datos para tenerla en un formato un poco más limpio, ¿ya? Entonces ya tengo el BDC, BDD, BDR y el auxiliar, ¿no? Entonces, con la idea de esto es que tengo que empezar a generar algún tipo de información. Lo que yo puedo hacer fácilmente es, bueno, ¿qué tal si yo extraigo, ¿no? Extraigo del auxiliar, de la base de datos del auxiliar, extraigo justamente la primera fila, voy a tener en la primera fila del auxiliar, no se olviden que están los nombres de las variables, ¿no? Provincia, country, lat, long y las fechas. Y trabajo y hago que no se incluyan las primeras cuatro variables, por ejemplo, ¿no? Si hago eso, si hago que no se incluyan las primeras cuatro variables, aquí tengo todas las fechas que cubre este estudio. Desde el 22 de enero del 2020 hasta el 5 de mayo del 2020, por ejemplo, ¿no? Tengo 109 datos, o sea, tengo la información de 109 días en esta base de datos. Entonces, esto resulta un poco más útil eh, para después utilizar esta información, ¿no? Entonces, eh, esto yo lo voy a guardar en algún vector, digamos. Este aux, para empezar, eh, lo voy a convertir en un vector, ¿no? Porque ahora no es un vector necesariamente, sino es como la primera fila de un data frame. Entonces todo esto yo lo voy a convertir en un vector. Esto va a hacer que esto se vuelva, aunque igual no es tan... Bueno, antes de convertirlo en un vector, tal vez lo mejor que puedo hacer acá es sacarle la transpuesta, ¿no? Para tenerlo en forma de columna, porque no se olviden que los vectores en R son columnas, no son filas. Ya que lo tengo en términos de columnas, aquí sí ya le puedo decir, bueno, quiero que esto lo conviertas en un vector, ¿no? Y oficialmente este ya es un vector, ¿no? Ya he obtenido la información de la base AUX y tengo las fechas eh, de los diferentes casos o reportes, digamos, del coronavirus. Y esto va a funcionar tanto para la base C, la BDD, la BDD y la BDR, ¿no? Porque todos tienen la misma cobertura en términos de fechas. O sea, acá este AsVector me sirve para extraer las fechas con las que estoy trabajando. Si yo le pregunto al R, por ejemplo, ¿qué es este objeto con el str? Este es un objeto de tipo cadena o carácter, digamos, ¿no? Entonces es un vector de 105 elementos de tipo carácter, que no me sirve mucho, ¿no? Porque lo ideal es que estos sean en realidad fechas, ¿no? Sean en realidad fechas este vector. Entonces, para volverlo fecha, ahí voy a utilizar la librería Lubridate, ¿ya? Estas si quieren estas son las fechas, ¿no? Estas son las fechas. Lo voy a guardar en ese vector para que lo tengamos ahí estos valores, ¿no? Estas son las fechas.
Ahora, no están en el formato de días, ¿no? Como uno quisiera. No están en el formato de días. Y tampoco estas pueden ser los nombres de mi base de datos del BDD, BDC, BDR, porque el R no acepta no acepta que la primera posición de un nombre de una variable sea un número. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? El R no acepta que la primera posición de un nombre sea un número. Siempre tiene que ser una letra y después puede haber los diferentes números, ¿no? Entonces no es muy conveniente manejar esto como si fueran los nombres del BDC y el BDR. Entonces lo que yo puedo hacer primero es tratar de cambiarle el nombre. Ya voy a buscar de cambiar el nombre a esta variable. Perdón, voy a transformarla a un formato de fechas. ¿Ya? Voy a transformarla a un formato de fechas. Y eso a veces se la puede hacer con el comando la librería Lubridate tiene varios comandos que me permiten trabajar con diferentes formatos de fecha. Entonces, por ejemplo, uno de los comandos principales que hacen este tipo de cosas es el comando, por ejemplo, es mdy, puede ser ese comando, mdy, o puede ser el comando dym, o podría ser el comando, si quieres, ymd, por ejemplo, ¿no? Todas las permutaciones posibles de 3, ¿no? Porque acá este comando lo que hace es convertir cualquier vector en un vector, en un vector de fechas, por ejemplo, ¿no? Lo único que tengo que tener cuidado es de marcar bien el mes, el día y el año, según el orden en que aparezca en este vector, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la primera, acá hay un separador, que es esta barra, pero ¿por dónde empieza? El primer elemento, el primer dígito de estas fechas es el mes. El primer, si quiere, la primera posición está ocupada por el mes, la segunda es el día y la última es el año, ¿no? El año 20, ¿no? Entonces, para convertirlo yo en esto en fechas, para que el ERE entienda que son fechas, tengo que darle en el orden que aparece acá, digamos. Entonces son mes, día y fecha. Entonces el más prudente para utilizar es acá es este, ¿no? El M de Y, mes, día y fecha. De month, day y year, ¿no? Entonces puedo utilizar este comando, el M de Y, para esto finalmente volverlo una fecha, ¿no? Para esto finalmente volverlo fecha. Con esto ya tengo algo más útil, ¿no? Lo estoy volviendo como una... ya tengo una fecha que lo tengo en un formato más propio del ERE, ¿no? Por ejemplo, si a esta línea ahora le digo str de fechas, str del vector que acabo de construir, me va a decir que el formato de esto es una fecha, no es un date. Y eso es útil porque esto después no voy a tener que hacer ningún cambio en los gráficos, dado que los gráficos eh, van a reconocer el formato de la base de datos y de esta variable en particular y no vamos a tener ningún problema al momento de transformar o convertir algo. Ya, hasta ahí tal vez tienen alguien alguna duda o pregunta en esta parte sobre estos comandos. Estamos introduciendo varios librería o alguna librería nueva y algún comando nuevo. No sé si tiene alguna duda sobre algún paso en particular. Listen, la librería Lubridate no me carga. ¿Tenía que instalar un paquete más antes o Sí, ya sí. estaba incluido? No, si es que no les da, entonces siempre traten de poner antes de esto la librería entre comillitas, ¿no ven? Seguramente tal vez no está instalada en tu equipo, entonces instálala primero, ¿no? No es muy pesada, lo va a hacer relativamente rápido. ¿Ya? Esta, la Lubridate y seguramente la DPLR y el HBR Teams. Esa les va a pedir seguramente que se instale. Ya eso. ¿Alguien más? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? Sí, listen, cuando hizo el comando fecha como as.vector, luego ahí ordenó que en la
que en la posición de las filas y luego hizo algo con, eh, no sé cómo decirlo, pero no entendí esa parte. Esto de Ahí, ¿qué acá. pasó? Dime? Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué extrajo más o menos? Ah, ya. Esta base de datos auxiliar, ¿no? Esta base de datos auxiliar que se exporta. En particular, si vemos, digamos, la cabecera de esta base de datos auxiliar, la primera fila, la primera fila de esta base de datos auxiliar viene a ser, viene a contener las fechas de interés para las otras bases de datos, para el BDC, BDD y el BDR, ¿no? Entonces lo que hago es auxiliar entre los corchetes, le digo, solamente considera la primera fila, porque con eso yo obtengo solamente la fila de, solamente obtengo la fila donde están los nombres y las fechas. Y con este de menos C del 1 al 4 le estoy diciendo que quiero que no consideres estos primeros cuatro casos, ¿no? De la variable 1 a la 4 no las tomes en cuenta, porque estas son otras variables que no me interesan, estas son las que me interesan para rescatar la fecha, ¿no? En este momento el objetivo es rescatar bien la fecha de esta base de datos para después utilizar y armar una base de datos. Eso, ¿no? Está Entonces, bien. ya, súper. Sí, ¿no? Entonces con ese auxiliar de acá rescatamos la primera fila y todas las fechas que teníamos. Con la transpuesta de esto, lo que hacemos, perdón, con la transpuesta de esto, lo que hacemos es justamente, con la transpuesta que lo que hacemos justamente es tratar de, esto está como una fila, es como un vector fila. Con la transpuesta yo lo vuelvo un vector columna, ¿no? Lo vuelvo un vector columna. O no necesariamente un vector columna, dado que por el momento esto es como si fuera, simplemente estoy transponiendo un data frame, ¿no? Entonces para que decirle al ERE que este sea un vector, hago el asVector y después eso lo asigno a esto de las fechas. Y finalmente con el comando mdy lo convierto en el formato de fechas que el ERE acepta de manera convencional, ¿no? El ERE de esto, eso principalmente en esta primera parte. Ya, entonces ya tenemos algo ahí un poco más trabajado. Ahora, para qué realizamos todo esto, no? Por ejemplo, si nosotros vemos, antes de utilizar lo que acabamos de hacer, si nosotros vemos los nombres de la base de la base de contagios, van a ver que estos son los nombres de la base de contagios. Estos son los nombres de la base de contagios. Em, que si es que ustedes perciben, hay una X que es medio molestosa, no es muy útil la X que está acá. Y, y no están, no están muy bien las fechas, ¿no? No están muy bien las fechas. Eh, están en un formato extraño, entonces lo que hago en este caso es, bueno, voy a renombrar los nombres de esta base de datos. Voy a renombrar los nombres de esta base de datos. Voy a decir, bueno, estos nombres que tenemos acá, sin considerar los primeros cuatro, sin considerar los primeros cuatro, menos las primeras cuatro columnas, estos nombres, quiero que los reemplaces y les pongas este vector de fechas que acabo de crear, ¿no? Este nombre de fechas que acabo de crear, el mdy fechas. Si hago esto, ¿no? Y vuelvo a ver los nombres del BDC, pasa lo que tenían ustedes antes, ¿no? Si recuerdan en las bases de datos que yo les había pasado en el GitHub, tenían bases de datos con variables con este tipo, con este arreglo, ¿no? Con estos nombres. Eh, una opción es mantenerlo como está, porque el ERE no puede poner estas fechas, digamos, como nombres, ¿no? Por lo que les decía. Lo que hace es transformarlo a un formato más propio del ERE y lo pone así, ¿no? Lo pone tal como está acá, ¿no? Que tampoco resulta muy útil, por ejemplo, ¿no? Puede causar problemas como los que ustedes decían, ¿no? Que no se entendía qué significaba el 18.2.83, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar eso y poner tal vez un nombre un poco más adecuado, lo que voy a hacer acá es, bueno, no voy a asignarlo, no voy a asignar este MDY fechas tal cual. Voy a hacer como una especie de artificio y voy a decirle, eh, quiero que unas digamos, una P, por decir, una P punto,
quiero que unas una P punto al inicio de cada una de las fechas. Y solamente haciendo ese pequeño artificio acá en el ERE, van a ver que ahora los nombres del BDC me aparecen con el P punto y la fecha de interés, por ejemplo, ¿no? P punto, fecha de interés, P punto, fecha de interés, P punto, fecha de interés. Entonces, era con esa intención, digamos, ¿no? Esto de crear esta MDY fechas, por ejemplo. Sobre ese mismo, puedo repetir este procedimiento para las tres bases. Para la base de contagios, para la base de recuperados y para la base de muertes, por ejemplo. La BDC, BDR y BDD, ¿no? Dado que si se dan cuenta la BDC, BDD y BDR tienen la misma cantidad de variables. Son exactamente las mismas variables. Tal vez las observaciones son un poco menores, dado que algunas ciudades no reportan, digamos, este tema de recuperados respecto al BDC y el BDD. No se tiene esa información, pero hay algunos casos que son son menores. Entonces con estos tres comandos, lo que yo he logrado es que tengamos, voy a ver, una base de datos un poco más clara, digamos, ¿no? Entonces acá yo, por ejemplo, yo puedo decir que en la base de BDC, digamos, en Afganistán, la cantidad de contagios el 22 de enero era de 0, digamos, ¿no? Entonces aquí ya puedo navegar sobre esas fechas. Salvo esa P, digamos, que está ahí, que después van a ver que nos vamos a deshacer relativamente fácil de esto. ¿Ya? Entonces, ahora una cosa más en esta base es que, o sea, con esto hemos arreglado de alguna manera el tema de las fechas. ¿Ya? Hasta esta parte hemos arreglado un poco el tema de las fechas. Voy a ponerlo ahí. Hasta esta parte hemos arreglado un poco esto, el tema de las fechas. Ahora veremos, bueno, acá le voy a poner el tema de las fechas, ¿no? Ahora podemos ver el siguiente aspecto, que es un poco ver el tema de los países, por ejemplo, ¿no? El tema de los países. Si le hacemos un view a cualquiera de estas bases, digamos a la de muertes, la base de datos de muertes, por ejemplo, según la, según la, según el detalle que se tenga, digamos, en los países, esta base de datos trata de rescatar ese detalle, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Afganistán solamente reporta el caso global de Afganistán, pero existe la información de ciertos países, por ejemplo, para Australia, que aparte de reportar, digamos, el global de Australia, o, o, o si quieren, aparte de tener el dato, digamos, del país, la base de datos presenta información más desagregada aún que el dato del país, ¿no? Presenta la información a nivel de las provincias, digamos, dentro de este país, digamos, ¿no? Provincia, estado, o si quieren, la segunda delimitación geográfica política menor, digamos, al país. Entonces tienes la capital, tienes New South Wales, y así para otros países, por ejemplo, normalmente donde no hay eso, es que no se tiene seguramente ese seguimiento de casos a nivel de otras provincias más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, solamente reporta para Bolivia, pero no reporta para sus otros casos, ¿no? Los otros departamentos, digamos. Pero hay países, por ejemplo, para Canadá seguramente reporta a nivel de sus estados que existen, para China igual de sus estados, ¿no? Entonces, por eso China aparece muchas veces, por ejemplo, más que Canadá también y Bolivia solamente una, ¿no? Entonces, no es muy útil tener información así, digamos, porque estamos mezclando de alguna manera información de países con información de estados dentro de otros países, ¿no? Entonces, lo mejor en este caso tal vez es agregar la información, ¿no? Agregar la información o comprimir la información de alguna manera, ¿no? Entonces, el siguiente paso es justamente este concepto de agregar la información, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver un comando que es un poco eh, novedoso, digamos, en esta parte, que justamente el nombre es aggregate, de agregar. Vamos a tratar de agregar la información. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos hacer en el fondo? Si existe la información de, por decir, Australia, no sé, de los 2 4 6 de los 8 estados de Australia, nosotros queremos sumar la información de todos estos para tener el dato de Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todos los que aparezcan más de una vez, de todos los países que aparezcan más de una vez, nuestra intención va a ser sumar eso para que aparezca una sola vez, ¿no? Solamente para tener todo el caso, toda la información de China, por ejemplo, ¿no? Para tener toda la información
de los países que aparecen más de una vez. Y en los casos en los que los países solamente aparecen una vez, no va a ser ningún problema, digamos, ¿no? Porque la suma va a ser solamente de su fila. Entonces el comando aggregate de alguna manera permite hacer ese tipo de trabajos. Lo que le tengo que decir inicialmente es, lo que le tengo que decir acá es, le tengo que dar la base de datos que primero le tengo que dar la información que va a agregar, por ejemplo, ¿no? En el caso de la base de datos de contagios, le tengo que decir, bueno, considera la base de datos de contagios, ¿no? ¿Cuál es la información que quiero que sumes, ¿no? ¿Cuál es la información que quiero que vayas sumando? Los casos que se han presentado en las distintas fechas, ¿no? Eso es lo que quiero que vayas agregando, los casos que se han presentado en las distintas fechas. Entonces, en este caso, yo podría simplemente decirle que quiero, aquí voy a crearme eh, antes de esto voy a crearme un vectorcito que tenga todos los nombres que me interesan, ¿no? Si recuerdan, los nombres de BDC son estos ahora. Yo quiero que se agregue la información a nivel de los países, a nivel de este country, digamos, a nivel de los países, pero quiero que se vayan sumando todos los casos que habían en los días. Entonces, estas variables yo necesito capturarlas en algún vector. Entonces, para eso, lo que yo puedo hacer es acá, por ejemplo, ese vector de nombres, yo lo genero con este comando, si recuerdan, ¿no? Con el page0pmdy, con eso genero todo el vector de fechas, ¿no? Esto yo lo puedo pegar en cualquier objeto, digamos que sea un auxiliar 2, un auxiliar 2 está bien. En el auxiliar 2 está toda la información de las fechas, ¿no? Entonces, lo que le digo es, considera toda la información del auxiliar 2, considera toda la información del auxiliar 2 y quiero que para la variable, hablo una lista para empezar a enumerar las variables que quiero que agregue. Quiero que agregues la información de las fechas, ¿no? De los casos de contagios por fechas. Quiero que agregues esa información a nivel de los países, ¿no? Y en la lista solamente pongo la información del país. La siguiente opción es, ¿qué operación quieres que haga en el auxiliar respecto a esta parte, ¿no? ¿Qué operación quiero que haga sobre los países? O sea, ¿qué operación quiero que hagas, perdón, sobre las fechas de contagios a nivel de los países? Lo único que yo quiero es que se sume, ¿no? Es que se sumen esos casos. ¿Qué es lo que va a generar este comando? Voy a hacerlo correr sin asignar a nada. Va a generar una nueva base de datos, pero donde ya suman los casos para cada uno de los países, ¿no? Aquí aparecen los países de forma individual, por ejemplo. Entonces, esto lo voy a hacer y lo voy a renombrar en el BDC, por ejemplo. Voy a renombrar cada una de esas bases, ¿no? Las voy a sobreescribir para no tener muchos objetos. Lo voy a hacer lo mismo para el BDD y el BDR, por ejemplo, ¿no? Dado que todas siguen la misma estructura, el BDD y el BDR, BDD y BDR, ¿no? BDD y BDR. Mismo procedimiento, ¿no? Mismo procedimiento para las tres bases de datos, BDC, BDD y BDR. Este procedimiento, ¿qué es lo que ha logrado? Que la base de datos, por ejemplo, de contagios, si la abro, ya tengo una nueva variable acá, ya no tengo la longitud, latitud, he perdido esa información, no era un objetivo, digamos, rescatarla. Si quisiera hacer mapas tal vez hubiera sido objetivo, pero en este caso no. Entonces tengo una primera variable que se llama group.1, que justamente son los países, ¿no? Si notan acá, China ya solo aparece una vez, ya no aparece las veces que aparecía, digamos. Lo mismo seguramente con Canadá o Australia, ¿no? Australia, si se dan cuenta, acá ya solamente aparece una vez, ¿no? Y esta es una base de datos a nivel de países, por ejemplo. De los países que reportan casos o los países de los cuales hace este monitoreo el Instituto de Hopkins, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta acá, las tres bases de datos ahora tienen la misma cantidad de observaciones y la misma cantidad de variables. 187 observaciones y 106 variables, ¿no? Entonces, eso era lo útil en esta parte. Puedo volver al código principal y con esto, de alguna manera, ya tengo lo básico para empezar a hacer los gráficos, ¿no? Ya tengo lo básico para empezar a hacer los gráficos. Ya entonces, por ejemplo, para hacerlo más fácil,
voy a renombrar los nombres de la primera columna, ¿no? Porque si ven, los nombres de la primera columna en todas las bases de datos es grop 1, ¿no? Esto porque así lo guarda el aggregate, ¿no? Así lo guarda el aggregate. Entonces, eso es fácil hacerlo. Voy a poner names bdc. Quiero que solamente tomes la primera posición, que es este grop 1, tanto para el bdc como para el bd y el bdr, ¿no? Todos tienen el mismo nombre. Y este en realidad para mí no es nada más que la variable país, por ejemplo, ¿no? Lo voy a renombrar para que sea un poco más familiar para nosotros. Y ya tengo una base de datos a nivel de los países, por ejemplo, ¿no? Con los casos de coronavirus por fecha, ¿no? Acá, por ejemplo, ya podría empezar a hacer algunos gráficos iniciales en el ERE, por ejemplo, ¿no? Ya podría hacer algunos gráficos relativamente sencillos en el ERE. Eh, podríamos empezar tal vez con eso, pero van a ver que esta forma de tener la base de datos no es la mejor para hacer gráficos en general, digamos, ¿no? Como en el ggplot o en otros paquetes de gráficos. Pero se pueden hacer todavía, digamos, ¿no? Hay un paso más necesario para transformar esta base, pero como está ahora, todavía se pueden hacer algunos gráficos, ¿no? Voy a poner gráficos con RBase, digamos, ¿no? Con el código básico de R. Podríamos pensar que queremos hacer el gráfico para un país en particular, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros queremos hacer el gráfico para Bolivia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros queremos hacer el gráfico para Bolivia? Entonces, si no, tenemos el dato de 187 países, por ejemplo. Tenemos el dato de 187 países. ¿Dónde estará Bolivia? Entonces tendríamos que buscar Bolivia en la primera columna. Para no hacer eso a mano, el comando which es como que el mejor buscador para este tipo de cosas, ¿no? Lo único que yo le voy a decir es que quiero que busques en la base de datos de contagios, en la variable país, quiero que busques el país de Bolivia, ¿no? Quiero que busques el país de Bolivia. Y aquí me sale la posición en la que se encuentra, ¿no? En la posición 21 de esta base de datos se encuentra Bolivia, por ejemplo. Esto yo lo puedo asignar a alguna ahí para después hacer esto para cualquier país, digamos. ¿Qué tal si yo quiero encontrar a China, digamos? ¿Dónde se encontrará China? China se había encontrado en la posición 37 en esta base de datos, ¿no? Entonces, esto si quisiera después automatizarlo y tal vez subirlo a alguna otra página, digamos, ¿no? Entonces nos quedaremos con este ejemplo de Bolivia, que está en la posición 21. Dado que ya tengo la información de Bolivia, podría hacer algo muy sencillo acá, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer un plot, ya, y decirle, ¿no? Quiero que tomes en cuenta la base de datos de contagios, la fila iésima, ¿no? La fila iésima donde está Bolivia, y quiero que tomes todos los casos menos la primera columna, ¿no? Porque si recuerdan, la primera columna del BDC es el nombre del país, ¿no? Entonces, esta no es útil, digamos, ¿no? Pero todas las demás columnas me interesan, ¿no? Esto va a aparecer en el eje de las X o de las Y, dado que es una serie de tiempo, en el vector X, en la posición de las X, debería estar, este es para la Y, digamos, ¿no? Estas son las alturas, digamos, ¿no? de mi gráfico. Para la parte de la X yo debería poner el tiempo. O lo que es lo mismo en nuestro caso, yo podría poner las fechas, por ejemplo, ¿no? Acá puedo ponerle nuevamente las fechas, el MYD que habíamos usado antes, el MDY que habíamos utilizado antes de las fechas, por ejemplo, ¿no? Y con esto puedo tener un plot relativamente ya funcional para esto, ¿no? Esos son los casos de COVID de Bolivia a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Si notan, acá ha reconocido que en la variable X este vector es de tipo fecha o datos, ¿no? Entonces acá ya está poniendo las fechas de esa forma, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo. Y está el eje de las Y's, vienen a ser los casos, por ejemplo, ¿no? Vienen a ser los casos. Tal vez esto lo puedo ya empezar a hacer otras cosas como habíamos visto, ¿no? Le puedo decir, bueno, que sea de tipo B, digamos, líneas y puntos. No se nota demasiado, tal vez solamente que sean líneas, ¿no?
solamente una línea de la evolución de los casos, por ejemplo, ¿no? De la evolución de los casos. Esta en realidad son la acumulación de casos, ¿no? Hasta inicios de mayo tenemos 1600 casos acumulados, por ejemplo, ¿no? Esta es la acumulación de casos. A esto, siguiendo la misma lógica, bueno, le voy a poner otro color para que se distinga. Le puedo poner col igual a red. Ya tengo ahí los casos de contagio, por ejemplo, ¿no? Puedo introducir con un points, misma secuencia, misma idea, fechas, casi todo. Lo único que ya no utilizo la base de datos de contagio. Utilizo la base de datos, por ejemplo, de muertes, ¿no? En la BDD. Y el color lo puedo cambiar, digamos, que sea un color más, que se mantenga en negro, digamos, ¿no? Y esa es la curva de muertes, por ejemplo, ¿no? Ya tengo la curva de muertes ahí abajo. Si ahí todavía quiero añadir la curva de los recuperados, ¿no? Entonces lo único que cambio acá es en vez de BDD pongo BDR y el color le puedo cambiar, digamos. Aquí le pongo green, por ejemplo, ¿no? O dark green para que se vea un poco más oscuro, ¿no? Y ahí está, ahí se nota, por ejemplo, la curva de los recuperados, por ejemplo, ¿no? Para el caso de Bolivia, ¿no? Para el caso de Bolivia. Acá podría ser algo mucho más sencillo y decirle, bueno, también voy a ponerle un título, de tal manera que el título sea ¿qué? ¿Qué debería ser el título? Debería ser de cualquiera de las bases de datos, digamos, ¿no? Pero de la columna país, ¿no? De la columna país que tome la posición iésima, por ejemplo, ¿no? Que tome la posición iésima, le voy a decir que esto sea un poco más grande con el sex, le voy a poner 1. Por decir 5 y voy a decirle además que el color del título, por decir, sea un poco más café, digamos, brown, ¿no? Entonces con esto ya tengo el título más, digamos, ¿no? Aquí debería ser sex.my, ¿no? Para tenerlo más grande. Entonces ya tengo el plot con su título más, digamos, ¿no? Esto tal vez que sea un azul, un dark blue, digamos, ¿no? Para que se note más. Bueno, aquí, perdón. Este igual tengo que ponerle call.my, ¿no? Ahora sí. Y ya está, digamos, ¿no? Si yo quiero empezar a ver otros países, simplemente es cambiar el iterador, por ejemplo, ¿no? Simplemente bastaría con cambiar el iterador. Yo le digo aquí, ya no quiero ver a Bolivia, quiero ver a Chile, por decir. Chile, busca y ya grafica el gráfico de Chile, ¿no? No quiero ver el gráfico de Chile, quiero ver el gráfico, por ejemplo, de China. Cambia y voy viendo el gráfico de China, por ejemplo, ¿no? Lo único que necesito tener aquí algo de certeza es el nombre de los países, ¿no? Aquí están los nombres de los países en la primera columna de cualquiera de las bases de datos, ¿no? Yo quisiera ver, por ejemplo, el caso de Brasil, digamos, ¿no? Lo único es asegúrense de escribir el nombre bien, digamos, ¿no? Brasil. Y ahí tengo, por ejemplo, los casos de Brasil al 5 de mayo, digamos, ¿no? La curva de los contagios, de los recuperados y de las personas muertas, ¿no? Ahora, la estética de esto ya depende mucho de las cosas que habíamos visto, ¿no? Puedo hacer que no se muestren estos ejes, puedo cambiar los labels que están acá, puedo hacer más líneas, puedo hacer más gruesas las líneas, ¿no ve? Entonces acá puedo decir LW que sea igual a 2, digamos, ¿no? Entonces ahí la línea de contagios va a ser mucho más grande, ¿no? Mucho más gruesa. Igual acá puedo poner points ahí que sean más delgadas, digamos, ¿no? Entonces ya lo siguiente de esto es un poco más de, eh, no sé, estética, digamos, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero ya tenemos un gráfico funcional que potencialmente se puede utilizar para este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Hasta ahí dudas, preguntas hasta esta parte? Comentarios, tal vez. Lisa, una pregunta. Cuando yo quiero hacer el gráfico en plot, Sí. no me cose, o sea, dice, no me cose.
¿Por qué? Ya, posiblemente alguno de los vectores o alguna de las posiciones no estén tal vez definidas bien. De todas maneras, este código los voy a poner en el GitHub y tal vez sobre eso igual pueden ir comparando algunas cosas. Pero si tiene que ser algún detalle, ¿no? Algún detalle en alguna parte del código. Pero este es un poco el camino más largo, o sea, pensando en una base de datos como la que teníamos, que no es la mejor forma de tener una base de datos, por si acaso, ¿no? Ahora tenemos una base de datos donde eh, tenemos la primera columna que es el país y las siguientes columnas son fechas. Entonces, no es una muy buena base de datos tenerlo de esta forma, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña transformación en la base de datos. Y sobre esta transformación van a ver que es mucho más fácil hacer los plots, digamos, ¿no? Porque acá tenemos que pensar mucho en la indexación para que el plot salga, ¿no? Y muchas veces ese concepto de indexación a veces puede tener alguna falla y ya se va a desconfigurar todo, digamos, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene más dudas, preguntas, comentarios, tal vez, si quisieran ver alguna cosa más del gráfico en particular, en esto del gráfico o eh, de los gráficos del ERE base, digamos, ¿no? ¿Alguien, tal vez? Ya, creo que nadie. Entonces, esta era una primera opción. Este, Así, sí, adelante. por ejemplo, ¿qué pasaría o cómo podría ser si, digamos, quisiera de toda Sudamérica? ¿Cómo podría ser el nivel de contagios, o sea, nivel de una región que no solo tenga de un país? Ya, ¿Cómo? tú quisieras ver el acumulado de toda Sudamérica o quisieras ver, Ujú. por De decir, toda Sudamérica, todas en caso, o sea, quisieras ver las líneas de todos los otros países más, digamos, ¿no? todo en conjunto, digamos, Ah, de ya, toda Sudamérica, todos los países, ah, ya. ¿cómo podría Eh, ser eso? ahí necesariamente hay que crearse una nueva variable, digamos, ¿no? Una nueva variable que por decir se llame región. Y en esa variable nosotros podamos identificar a los países de interés, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo podría, eh, yo podría hacer algo así, digamos, ¿no? Podríamos, a ver, o sea, la idea es generarse una nueva variable que me albergue a todos los países de Sudamérica, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el camino, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer algo así relativamente rápido, digamos, entonces yo quisiera buscar en la base de datos país, ¿no? Yo quisiera buscar en la base de datos de país aquellos que sean iguales, por decir, Bolivia, a Bolivia, digamos acá, por ejemplo, si yo hago esto, solamente me voy a quedar con Bolivia, por decir, ¿no? Solamente con Bolivia. Yo debería añadir otra región más, digamos, por decir, quisiera buscar que sea Bolivia eh, o, ¿no? Perdón, o que sea, perdón, ¿dónde está? Ahora sí, ¿no? O que el BDC sea igual a Chile, por ejemplo, es otra opción. Entonces ya tengo Bolivia y Chile, digamos. Tengo que empezar a hacer una recolección de la mayoría de los países, ¿ya? Eh, Tal vez esta no sea una buena manera. Hay otra forma más directa, pero voy a tratar de recordar cómo podemos hacer esto más fácil. Podemos, ya sé, vamos a crearnos una nueva variable que se va a llamar región, ¿ya? Va a ser una nueva variable que se va a llamar región. Por defecto, todos van a tener, por decir, el cero, digamos, ¿no? Todos tienen la región cero. Lo que yo quiero es ahora a todos los de Sudamérica, que son los que me interesan, por decir, ponerles el código de uno, ¿no? Esa es un poco la idea. A todos los de Sudamérica me interesa ponerles el código de uno. Entonces lo que puedo hacer acá es decirles, bueno, quiero
que me empiezo a seleccionar a los países de tal manera que eh, el BDC país, ¿no? El BDC país. Y aquí hay un comandito, tal vez que no lo hemos visto antes, que es este del in, ¿no? Es este porcentaje in porcentaje. Y lo interesante de esto es que acá yo puedo directamente poner los países en un vector, por ejemplo, ¿no? Para no hacer o además, digamos, ¿no? Con esto, por ejemplo, voy a tener seleccionado a Bolivia y Chile, por ejemplo, ¿no? A Bolivia y Chile. Y acá puedo ir aumentando a los otros países, por ejemplo, por decir Venezuela, vamos a copiarnos de acá del nombre, digamos, names, BDC, país, por ejemplo. No, perdón. Esto tengo que hacer, no, simplemente esto, ¿no? Vamos a ir copiándonos en este vectorcito, o si no, incluso este vector lo voy a sacar afuera, ¿ya? Este vector lo voy a sacar acá afuera y lo voy a llamar Sudamérica, digamos, ¿no? Sudamérica. O Sud simplemente, ¿ya? Y en este vector voy a ir recolectando a todos los países de Sudamérica, ¿no? Esa es una buena pregunta para hacer este ejercicio. Entonces, Afganistán, no, aquí está Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, Argentina, me interesa, lo voy a poner en orden para que empiece, para no olvidarnos ninguno. Argentina, después tenemos a Bolivia, después tenemos a Brasil que está acá. Bolivia, acá está Brasil, Chile, ¿dónde estás Chile? Después tenemos, por decir, Ecuador. Los voy a ir pegando de esta forma. Ecuador, y podemos seguir buscando, seguramente va a aparecer por algún lado. Colombia, nos estamos olvidando, bueno, me estoy olvidando, Colombia, ¿qué otro país nos faltaría? Está Venezuela, Colombia, Chile, Perú. ¿Qué otro país nos falta? ¿Quién recuerda? Uruguay, por ejemplo, ¿no? Uruguay debe estar en algún lado. Uruguay, por ejemplo, ¿no? Uruguay. ¿Qué otro país nos faltará? Paraguay. Paraguay, ¿cierto? Paraguay. Supongo que estamos anotando bien. Es lo único que podría fallar, ¿no? Que Paraguay está bien, ya. Perú, Paraguay, creo que estamos con todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Son 10 países en Sudamérica. Ya, digamos que este fuera el sud, digamos, ¿no? Entonces, lo guardo en el sud, lo guardo esto como un objeto. Y acá le digo que crees que te quedes solamente con los países que están en sud, por ejemplo. Acá, por ejemplo, si pongo país, me va a reflejar ese vector, ¿no? Me va a reflejar el vector país, por ejemplo, ¿no? Están todos los países seleccionados. Si en vez de país yo pongo región, me va a mostrar los ceros que he puesto antes. Entonces acá tal vez ya no me interesan que sean ceros, sino por ejemplo para Sudamérica va a ser el código 1, por ejemplo, ¿no? Entonces en vez de C en región, pongo el 1 y ya está, ya tengo una base de datos, o ya tengo una variable que me identifica la región al menos, digamos, ¿no? Entonces si veo en el BDC, en la última columna se ha creado una variable que se llama región, que identifica con 0 si no es de Sudamérica y 1 si es de Sudamérica, digamos, ¿no? Podría ser el mismo ejercicio para las otras regiones, digamos, ¿no? Poner región 2, por decir América Central o Norteamérica, Europa y todo lo demás, digamos, ¿no? Si lo dejo así, por ejemplo, ya podría ser este caso de Sudamérica. Y acá voy a hacer lo mismo acá para las otras bases, ¿no? Para la BDD, BDR y lo mismo, ¿no? BDD, BDR. Y con eso voy a poder tener la variable región en esas tres bases de datos. Con eso, por ejemplo, yo ya puedo hacer el comando que habíamos hecho antes, ¿no? El aggregate, por ejemplo, ¿no? El aggregate ya puedo hacer acá. Y el aggregate sería... el aggregate, ¿cómo funcionaría ahora? Le diría, bueno, quiero que tomen la base de datos de contagio, tomen las fechas de interés, que son justamente estas P's que me interesan. Ya no quiero que lo hagas esto por
por región, ¿no? Quiero que lo haga, ya no quiero que lo hagas por país, quiero que lo hagas ahora por región. Y quiero que hagas una suma. Nos va a sumar todo esto a nivel de las regiones. Y esto lo voy a guardar en una base de datos, base, digamos, o contagios, Sudamérica, digamos, CSUD, digamos, ¿no? Y está, ¿no? Entonces, si vemos el CSUD, veremos en un view el CSUD, es una base de datos con dos variables, perdón, con dos filas. 1 para Sudamérica y 0 para el resto, ¿no? Para el resto del mundo. Y tenemos los casos por fechas. Entonces, el resto seguramente es China y después, digamos, vamos viendo todos los casos, ¿no? Hasta ahora. En este caso hemos visto a ver, algo hecho mal, región suma. Está bien, creo que está bien todo. DDC. Ya, eso básicamente es un poco la idea de esta parte. Y podría hacer exactamente lo mismo para el DSUD y el RSUD, digamos, ¿no? De muertes y recuperados. Y acá puedo poner muertos y recuperados. Y acá lo mismo, ¿no? Muertos y recuperados. Por región, y eso debería ser más que suficiente, sin olvidar que en el auxiliar 2 están justo todos los nombres que me interesan, ¿no? Entonces tengo el CSUD, el DDSUD y el RSUD. Y con eso tengo otras bases de datos, pero ya a nivel de estas regiones. CSUD, por ejemplo, ¿no? Perdón. CSUD. Entonces, por ejemplo, para Sudamérica, si comparamos, digamos, Sudamérica con el mundo a la última fecha, digamos, a ayer, en el mundo en total habían 3.425.000 contagios, ¿no? Y en el caso de Sudamérica, solo Sudamérica alcanza a los 237 millones de datos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hay una búsqueda con este comandito de lin, digamos, y tenemos una agregación con el comando aggregate para esta parte. Ya. ¿Dudas, preguntas hasta esta parte? Ahora, igual podríamos utilizar los gráficos para esto, digamos, ¿no? Y ya utilizar el CSU de una manera similar a la que estaba aquí arriba y empezar a hacer esto, ¿no? Sería algo muy, muy similar, digamos, ¿no? Que podríamos hacerlo, digamos, ¿no? Simplemente copiarse algo del código de acá, ¿no? Por ejemplo, acá ya no utilizo las fechas como en X, pero en Y ya no es BDC. Va a ser CSUD, por ejemplo, ¿no? Voy a utilizar los casos de Sudamérica y el resto, digamos. En Y debería ponerle la posición. Si notan, la primera posición del 0 hace referencia al resto del mundo y 1 hace referencia a Sudamérica. Entonces quiero que tomes en cuenta solamente Sudamérica, que está en la posición, perdón, 2. Y hagas una línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los acumulados de casos en Sudamérica, por ejemplo. Los acumulados de casos en Sudamérica. Y tal vez acá, para verlo mejor y ver los dos datos juntos, puedo poner el dato de Sudamérica y el resto del mundo juntos, ¿no? En casos de contagios, ¿no? En casos de contagios. Sudamérica puede ser rojo y el resto del mundo puede ser, por decir, un rojo más intenso, digamos, ¿no? Bueno, tal vez dado que la otra curva es más alta, lo mejor va a ser dibujar primero el resto del mundo y después Sudamérica. Entonces acá sería dark red y red, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Este sería un gráfico donde muestra los casos en el resto del mundo sin Sudamérica y los casos en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? En nuestro grafiquito, teniendo esa idea, digamos, ¿no? Esa línea, ese rojo más intenso es ¿no? Es los casos en el resto del mundo y estos son los casos en Sudamérica. Si quisiera separarlo por región, igual ya, ¿no? La idea es crear estos vectores y empezar a crear las otras regiones, digamos, ¿no? Para tratar de descomponer esto más y más y ver, digamos, en qué región se está ocurriendo con más fuerza esto. ¿Qué tal? Hasta aquí preguntas, dudas.
Ya, voy a guardarlo esto por si acaso. Listen, cuando usted aplicó un código que es porcentaje y porcentaje, ¿qué hacía eso? Ah, ya. Este es como el equivalente del o lógico, digamos, ¿no? Una opción hubiera sido que yo busque a Argentina, después busque a Bolivia, ¿no? Hubiera, este de acá, digamos, este codiguito de acá, este codiguito de acá, este BD país insut, todo este codiguito es equivalente a algo, esto es equivalente si quieren, ¿no? Es equivalente a otro código que hubiera sido mucho más largo en el R, que no es muy usual, que es, digamos, BDC país es igual a Bolivia eh, o BDC país es igual a Argentina, digamos, ¿no? Entonces hubiera tenido que escribir todas esas opciones, digamos, ¿no? Esto es un poco más resumido, digamos, ¿no? Entonces, si está en este vector, en todo esto, le pone un uno. Es equivalente a si yo hubiera escrito en vez de todo esto, de BDC país insut, en vez de eso hubiera puesto toda esta otra línea, digamos. BDC país igual Bolivia, o BDC país igual Argentina, o BDC igual Brasil, igual Chile, igual Venezuela, ¿no? Caso por caso. Este porcentaje y porcentaje comprime toda esa búsqueda, digamos, de un vector de elementos en una sola, ¿no? Eso básicamente. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios tal vez? Continuamos entonces. A ver, lo que nos faltaría es ver con el ggplot, ¿no? Entonces, uno de los problemas para utilizar el ggplot, o sea, es que la forma que tiene ahora la base de datos no es muy útil, ¿ya? La forma que tenemos la base de datos, esta BDC, no es muy útil. No es recomendable tener una base de datos en esta forma, ¿ya? Donde las fechas sean variables. No es recomendable. Lo mejor es tener las fechas, todas las fechas como una variable y otra variable que sean los casos, por ejemplo, ¿no? Podemos armar una base de datos un poco más útil, una base de datos un poco mejor estructurada, que incluso pueda contener simultáneamente a los casos de contagio, muertes y recuperados, por ejemplo, ¿no? Ese sería uno de los mejores casos, ¿no? Entonces vamos a estructurar la base de datos, ¿no? La base de datos. Para hacer esta reestructuración de la base de datos, eh, no hay que hacer demasiadas cosas. En- es el concepto de hacer un reshape, si quieren, ¿no? No sé en algún momento, creo que con ustedes no lo vimos, pero sí vimos esto con los de estadística, con programación estadística 2. El concepto es hacer una especie de reshape. La idea del reshape es una especie de transposición de las bases de datos, digamos, ¿no? Acá, si ustedes ven en esta base de datos, eh, estas variables de acá, después de la p punto, significan las fechas, por ejemplo. Esta fácilmente yo lo podría almacenar en una variable de datos que se llame fecha. Y los valores de acá son los casos de contagio, ¿no? Son los casos de contagio, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería muy fácil tener, o sea, el mejor escenario, por ejemplo, sería tener una base de datos de este estilo, digamos. La primera variable, por decir que fuera país, por decir Bolivia. Voy a darles un ejemplo de la base de datos que uno quisiera, ¿no? Una variable que se llame, por decir, fecha, que tenga la fecha cualquiera, digamos, ¿no? Que tenga 2020, enero 23, digamos, ¿no? Y otra variable que tenga, por ejemplo, los casos, ¿no? O contagios, digamos, ¿no? Contagios. Contagios igual cero, digamos. Muertes igual 0 y recuperados igual cero, ¿no? Una base de datos de este estilo sería mucho mejor, ¿no? Se los voy a volver a mostrar, ¿no?
esta forma de una base de datos sería mucho mejor. Tener el país, otra variable que sea la fecha, otra variable que sean los contagios, las muertes y los recuperados. Esta base de datos es mucho más funcional y mucho más familiar a las bases de datos con las que nosotros trabajamos, por ejemplo, ¿no? País, fecha, contagios, muertes y recuperados. Lo que ahora nosotros tenemos es una base de datos donde estas fechas están como variables y tenemos tres bases de datos. Tenemos una base de contagios, muertes y recuperados con esa estructura, ¿no? Que comparten la misma fecha y solamente a mí me interesan los casos que hay en esas fechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es generar una base de datos de esta forma, ¿no? Entonces, normalmente en esta idea del concepto del reshape, aquí digamos, voy a ponerles, ¿no? Base ideal, esta es la idea de una base de datos ideal. El concepto que yo les quiero poner es esta idea del reshape, es que el reshape dice hay dos tipos de bases de datos, ¿no? Hay dos tipos de bases de datos, les voy a poner esta de acá donde las variables, o sea, donde una variable potencialmente esta variable de fechas es una variable en cada una de estas bases, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo demasiadas variables y pocos casos, ¿no? O sea, tengo, si quieren, en cualquiera de los casos tengo 106 observaciones, por decir 107 observaciones perdón, 107 variables que se van prolongando y tengo las distintas observaciones, en este caso 187 observaciones. Este formato normalmente se le conoce como white, ¿no? De extenso, ¿no? Este formato normalmente es como white, ¿no? Y el formato que les mostraba para Bolivia, este formato de acá, ese formato normalmente se le conoce como long. Se los voy a poner, este formato ideal es conocido como long, ¿no? De largo, digamos, ¿no? Este va a ser mucho más largo hacia abajo cuando lo transformemos y el white es mucho más ancho, si quieres, hacia el lado de las variables, digamos, tiene como muchas más variables hacia el otro lado, ¿no? Entonces, lo ideal es tener una base, es convertir una base que está de tipo white, volverla a una base de tipo long. Esa es un poco la idea del reshape, ¿no? O viceversa, ¿no? Convertir una base de tipo long, como esta, en una base de datos de tipo white, como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese concepto está dentro de esta idea de transformar las bases de datos y esto. Y lo bueno es que el ERE tiene una función para eso, ¿no? Tiene una función para eso. Y esa función justamente se llama reshape, ¿ya? La función se llama reshape. Si ven el help tiene esta forma, ¿no? Te dice, necesitas la base de datos, necesitas saber las variables, un vector de variables que están justamente variando, que en este caso para nosotros son las fechas. Y te empieza a dar algunas otras características. La dirección es importante porque la dirección te dice, bueno, ¿quieres ir hacia un long o quieres ir hacia un white, por ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿No? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, queremos ir hacia un long, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea ahí, en la dirección deberíamos ponerle long, porque estamos partiendo de una base de datos tipo white a una base de datos tipo long, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras características. Entonces, tal vez vamos a terminar acá la clase y les voy a dar el ejercicio de que para la siguiente clase ustedes puedan poner esta base de datos, ¿no? La base de datos, la BDC, lo conviertan en un long, ¿no? Utilicen el comando reshape sobre esta base de BDC para tener una base de datos muy parecida a esta, donde simplemente tengan país, fechas y contagios, por decir, ¿no? Todavía no las otras variables, o sea, si hacen el reshape de la base de datos BDC van a tener solamente hasta la parte de país, fechas y contagios. Lo único que restaría después es unir con las otras bases de datos que vamos a hacer con muertes y recuperados, digamos, ¿no? Su trabajo sería averiguar cómo funciona este comando reshape y conseguir que funcione y tener una base de datos que tenga solamente estas tres variables: país, fecha y contagios. País, fecha y contagios. Y si es que les sale, replicar lo mismo para la base de muertes y la base de recuperados, y después ya la idea simplemente va a ser unir estas tres bases en una sola. Y con esa base de datos va a ser mucho más fácil manejar otras librerías como el ggplot, por ejemplo. Tal como está estructurada la base de datos ahora, no podemos utilizar el ggplot, sino que hay que ponerla de esta forma, ¿no? Para que sea mucho más fácil.
Ya, entonces, no sé si tienen hasta ahí consultas, dudas. Su tarea sería justamente utilizar este comando del reshape y ver cómo funciona y tratar de poner esta base de datos en esta forma. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿Qué dicen, chicos, chicas? Nada, nadie. Tal vez por el chat o por el audio también pueden decir si tienen dudas o preguntas. Y si no, terminemos acá la clase. Ya, súper. Ya, entonces, no sé si les ha parecido más estable esta plataforma o si quieren, si prefieren, continuamos nomás con el Gypsy la siguiente clase y si no, pues nos movemos acá, digamos, ¿no? No sé dónde se han sentido más cómodos o es indistintos para ustedes, porque creo que esta ha estado bastante estable desde el inicio, ¿no? ¿Qué dice?